Bueno, buenos días a todos. Bueno, creo que ya buenas tardes. Se ha incorporado a la mesa Miguel Álvarez, el último. Yo no quería dejar pasar la oportunidad de hablar de su trabajo, 2 minutos. Os recomiendo a todos, bueno, voy a hablaros de tú, que creo que es más. Os recomiendo a todos que echéis un vistazo a su página web, porque realmente da una visión muy certera y muy gráfica de lo que ha sido la burbuja inmobiliaria en España y lo que ha sido y cómo ha afectado posteriormente la crisis con un abandono de enormes áreas urbanizadas, enormes polígonos industriales urbanizados sin uso, campos de golf secos. Ellos han tomado como símbolo la rotonda porque es el elemento recurrente que aparece en todas estas urbanizaciones y que simboliza la dependencia absoluta del automóvil de todos estos nuevos asentamientos. Bueno, hecha esta recomendación, pues yo creo que podemos empezar la mesa. Muchas gracias a todos los que estáis aquí participando. Gracias también a los organizadores por esta invitación para estar aquí, porque realmente me está resultando muy atractivo el formato. Vale, yo quería empezar planteando una cuestión, a ver qué nos parece a todos, a los que estamos aquí y al público y a los que estáis ahí. Todas estas experiencias que llevamos viendo a lo largo de la mañana, las que hemos visto en esta mesa y las que hemos visto en la anterior, a mí me parece que son indicios, o quiero pensarlo así, no lo sé, a ver qué opináis todos, que son indicios, yo diría, de como una vuelta atrás, ¿no? Como una vuelta a lo que podríamos llamar la rurización de la ciudad. Rurización es un término que no me he inventado yo, claro, es un término que ya usó Ildefonso Cerdá hace más de un siglo, bastante más de un siglo, ¿no? La rurización de la ciudad. Voy a ver si soy capaz de exponerlo bien. Después de décadas en el siglo XX de urbanización dura de las ciudades, es decir, de pérdida de vegetación en las ciudades, pérdida de vegetación no solo porque se han urbanizado muchos suelos, sino también porque esa vegetación, lo veíamos en una imagen que mostraba Alicia, se hizo cuando se desarrolló los medios de movilidad en coche, cuando se desarrollaron, esa vegetación se hizo incompatible con los coches. Se cortaron árboles para poner aparcamientos, se cortaron árboles para ampliar carriles para los coches. Es decir, una pérdida de vegetación. Después de, como digo, urbanización dura, desaparición de suelos terrizos, de suelos permeables, etcétera, yo quiero ver, en todo esto que habéis mostrado hoy, quiero ver indicios de como una vuelta hacia atrás. Vamos a ver. En primer lugar, nos han hablado Alicia y Raúl de sistemas de renaturalización de la ciudad, es decir, de incorporación de más vegetación por doquier. En el poco sitio que tenemos, ¿no? Pues hay que ponerla en las cubiertas, hay que ponerla en los muros verticales, hay que ponerla más árboles, etcétera, etcétera. Medidas de renaturalización, infraestructuras verdes, incorporación de sistemas de drenaje urbano sostenible, bueno, todo esto que llamamos o que llaman soluciones basadas en la naturaleza, mayor cantidad de suelos filtrantes en las ciudades para infiltrar el agua, para retenerlo, para depurarlo naturalmente, etcétera. Otro indicio que creo yo de rurización es lo que ha presentado James, indicios más o menos lentos, creo yo, pero bueno, más o menos se van poniendo en las ciudades, de frenar al coche, es decir, de irlo eliminando de las calles, de irlo eliminando como principal modelo de movilidad en las ciudades.
poco a poco, demasiado poco a poco, se va reivindicando el espacio por parte de gente que va en bici, por parte de gente que quiere ir andando, etcétera. Es decir, estamos volviendo al que era inicialmente el modo de movilidad, el caminar, el ir en bici, el transporte público. No olvidemos que la bici y el tranvía son inventos anteriores al coche. Fueron los que modularon o los que propiciaron la movilidad en las ciudades. Estamos volviendo a esos sistemas, estamos dando una vuelta hacia ellos, ¿no? Por otro lado, también nos ha mostrado Lucy y Pierre, nos ha mostrado la demanda de más espacios para producción agrícola para consumo en las ciudades, huertos urbanos que bien promueven las administraciones a veces o que bien los ciudadanos demandan como un modo de apropiación del espacio, de espacios abandonados o menos abandonados, pero de apropiación del espacio también con una componente social muy importante, ¿no? Creo que es otro indicio. Otro que apunto, y ya me callo, el tema del reciclaje. El reciclaje. En las últimas décadas se propone como pauta el reciclaje de la ciudad, el reciclaje de los barrios obsoletos, de los edificios ineficientes, etcétera, pero también el reciclaje de nuestras basuras, ¿no? La materia orgánica como elemento de mucho valor, ¿no?, para volver a reintroducirlo en el ciclo. Por cierto, algo que nos lleva de nuevo a las economías de subsistencia características del mundo rural, ¿no? Bueno, entonces, dicho todo esto, estos indicios, me gustaría saber, y la pregunta la hago para todos, si consideráis que una ciudad más sostenible debe ser una ciudad más rurizada, una ciudad en la que, de alguna manera, volvamos un poco la vista hacia estas cosas. No sé, empezad como queráis. Bueno, empiezo. Nosotros, por ejemplo, con el proyecto Urban Green Up, entiendo que cuando te refieres a ruralización estamos también hablando un poquito, quizás no es el mismo concepto, pero es muy parecido a renaturalización de las ciudades. Bien, es cierto que no podemos, las ciudades están aquí, ya no las podemos quitar, pero fueron las ciudades las que invadieron el espacio, digamos, invadieron el campo, invadieron el entorno rural, y ahora estamos sintiendo la necesidad de renaturalizar o ruralizar las ciudades. Es un problema el hacerlo. No, entendemos que hay que hacerlo. Cuando digo entendemos, es mi punto de vista, entendemos que hay que hacerlo, pero es un problema por la falta de espacios para poder. Las ciudades ya están ahí, están planificadas, entonces es muy difícil. Yo creo que las ciudades a día de hoy están hechas para los coches, no para los ciudadanos como tal, están hechas para movernos rápido para los coches. Los edificios al final están hechos para los aires acondicionados, para que nos sintamos bien dentro, pero no estamos llegando a alcanzar con los planes urbanísticos actuales, ya hablo como ciudadano, un bienestar que englobe muchas cosas. Entonces, como parte de esa renaturalización, yo creo que lo que tenemos que intentar es que los planes urbanísticos empiecen a contemplar directamente, quizás sea difícil hacerlo en lo que ya está hecho, pero que empiecen a contemplar en nuevas construcciones esa parte de renaturalización, y luego además en las construcciones que ya hay o en los planes, en la estructura actual de las ciudades, lo que tenemos que intentar pues es aplicar Nature-Based Solutions. Dicho así, en grandes rasgos, las Nature-Based Solutions, bueno, pues parecen plantar árboles, nos quedamos con plantar árboles, pero hay una secuencia, yo creo que Alicia lo sabe también, en el proyecto Urban Green Up, yo creo que nos lo han dado, nos lo han concedido, no solo por el hecho de ubicar Nature-Based Solutions y, bueno, renaturalizar las ciudades, sino por buscar una conectividad y, sobre todo, una funcionalidad. Yo creo que el término está en hacer que las Nature-Based Solutions, que esos árboles sean funcionales. La impresión que yo tengo es que hasta ahora, pues bueno, en las ciudades se ha buscado más lo ornamental, el hacer zonas verdes, el hacer jardines, pero no buscando una funcionalidad. Funcionalidades hay muchas. En nuestro caso, pues intentar paliar problemas ambientales.
bueno, concluyo también. Estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que tenemos que volver un poquito a buscar, como seres naturales que somos, buscar nuestro entorno natural. Lo que ocurre que todos sabemos que de aquí a 50 años el 70 al 80% de la gente va a vivir en las ciudades. Y yo creo que es momento de empezar a actuar, a renaturalizarlas para que la gente que llegue a las ciudades se encuentre en entornos más rurales, más humanos, más ruralizados y más naturales. Yeah. I totally identify with this idea. I can hear myself. Do you want to hear yourself? Totally identify with this concept that there's so much already out there that we can learn from. One thing to keep in mind is that so many of our cities all over the world, whether it's Singapore, LA, or London, we're bicycle friendly at a time. And very often the solution is right there in front of us to tap into. I think we're constantly assaulted with this stream of knowledge telling us that the future is in the self-driving car and the drone, but when all along the solution is sitting right in front of us. Maybe it's the bicycle, but then maybe it's also gardening or local food production and these sorts of things that we just need to sort of take a step back and have a look at what we have in front of us. And then at the same time, I think, especially as we're talking about even more rapid urbanization in Europe and beyond all over the world, we need to reframe our understanding of the city and the nature. I think often in this situation too, we talk about them as being two opposing identities, two opposing things. That you have either one or the other, but you need to understand that cities and humans and everything we do, we're part of natural systems and we are part of nature, whether you like it or not. And so then how can you take this all into consideration and make healthier ecosystems in the long run? Yo, si puedo hacer un comentarito, me sorprende estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo con esta cuestión no lo identifico como una vuelta ni para atrás ni a la ruralidad. Me explico. En cierto modo sí, porque estamos redescubriendo, hay muchas palabras con el prefijo re, estamos redescubriendo la bicicleta, etcétera, etcétera, una larga lista. Y por otro lado, hemos pasado, y que Dios me perdone por esta sobresimplificación de la historia de la humanidad, pero hemos pasado como por tres fases. Una fase en la cual utilizábamos poco energía porque no nos quedaba otra, porque no sabíamos cómo hacer. La gente caminaba cuando, qué sé yo, en la literatura, cuando tenés cumbres borrascosas, Wuthering Heights, qué sé yo, que caminan 10 kilómetros en el medio de la noche porque están enamorados o qué sé yo, lo hacían porque no les quedaba otra, o caminaban o no veían a su novia. Después pasamos por la época fósil, vamos a decir, en la cual estaba esa cosa mágica que con un poquito de nafta como eso que son 100 podés hacer, qué sé yo, casi 10 kilómetros o más que eso, y con una masa de casi 2000 kilos. O sea, una cosa mágica la nafta. La nafta es algo mágico. Y eso nos volvimos todos locos y empezamos a hacer un montón de cosas que dio todas las rotondas de Miguel y todo eso. Y ahora estamos en una tercera fase en la cual no estamos volviendo para atrás porque hoy es una cuestión de una elección. Cuando mostraba esas pequeñas... hay una especie de artificialidad en esto. Hoy todos aquí que estamos podemos circular con un auto o podemos circular con una bici o podemos decidir de nunca más utilizar un auto como mucha gente lo ha hecho de paso. Y criar una familia y tener una actividad y un montón de cosas sin jamás meterse en una cosa de 1.600 kilos de masa muerta para ir a comprar un pan. Es una elección de sociedad. Pienso una vez más en lo que decía César esta mañana, pero es una forma de frugalidad, y una forma de simplicidad, y una forma de sobriedad, y qué sé yo, que esta vez no es porque estamos en ausencia de opciones tecnológicas, pero porque queremos. Y es ahí donde la cosa se pone interesante con lo que dice James. Yo participo con otras funciones, en comisiones que están estudiando el auto autónomo, etcétera, etcétera. La autonomía de los autos es una manera fantástica para que hagamos más kilómetros, no menos. Y es ahí donde volvemos a esta cuestión de las decisiones.
que para mí no es una cuestión de volver para atrás, porque eso provoca mucho rechazo, mucha gente. Hoy estoy aquí con gente fantástica y aquí en una ciudad civilizada y todo, pero hay veces que estoy frente a gente mucho más hostil y que te tiran a la figura la cuestión de decir, ¿pero qué? ¿Querés que todos volvamos a circular en una bici como nuestros abuelos? O volver a una expresión muy popular en Francia de volver a la candela. O sea, vamos a volver al tiempo en el que estás con una vela en tu casa porque no querés utilizar electricidad. Y en cierto modo es cierto. Sí, por eso mostraba esas fotos de pedaleando en la nieve. Yo sé lo que es. Cuando mi hijo volvía del trabajo después de haber hecho 100 kilómetros pedaleando todo el día, tenía las manos que estaban moradas de frío. Va a haber una parte de ese renunciamiento a utilizar tanta energía. Básicamente el programa para los próximos años hemos vivido todos, nosotros aquí en Europa, entre 7, 10 toneladas de CO2 por persona por año y tenemos que llegar a 2. Esa es básicamente la bottom line. Y no va a ser fácil y va a haber que hacer elecciones. Eso es lo que veo como... Para mí no es una vuelta para atrás, es mirar hacia el futuro y una vez más me aprovecho las palabras de César de decir, tenemos que quebrar con esa lógica de cada vez más y tratar de vivir mucho mejor. Vamos a tener que buscar nuevos sentidos a nuestra vida que no van a pasar por las mismas cosas que daban sentido, entre comillas, a una vida antes. Pero para mí no es volver para atrás, eso es lo que traté de decir con muchas palabras. Yo, vamos, que coincido. Uy, ¿se me oye? Sí. Yo, como lo veo, como considero que lo que nos ha pasado es que de alguna manera nos hemos encontrado con la maldición griega, ¿no? O sea, como esto que pasa a los griegos, que es que te vienen y te daban un don, ¿no? Y normalmente eso venía con una cosita que luego te dabas cuenta del problema que tenía, ¿no? Entonces creo que lo que nos ha pasado es que esa potencia del coche, ¿no? Nos hemos encontrado con sus limitaciones y con los inconvenientes que tiene, ¿no? Entonces, a mí, o sea, creo que ahora estamos dándonos cuenta de eso y estamos replanteándolo desde esa potencia, creo que estamos yendo hacia la complejidad, ¿no? Y valorar que la potencia nos ha convertido a las ciudades en ciudades potentes y simples y ahora queremos recuperar esa complejidad. Por ejemplo, yo creo que hay una cosa que no se suele decir mucho, ¿no? Que es que desde el Neolítico hay muchos autores que han estado estudiando, Marchetti, Zahavi. Desde el Neolítico o en la Roma imperial, la gente tardaba lo mismo que ahora. Es decir, ese tiempo de transporte al trabajo lleva siendo desde el principio de los tiempos 1 hora y pico de media, ¿vale? Y cuidado con las medias, que son muy tramposas, o sea, en esa media incluye esa gente que tarda 15 minutos y el que se está comiendo 2 horas y media en transporte público al trabajo, pero eso es interesante, ¿no? Es decir, había un sueño, ¿no? Una idea, esa idea que surge pues, después de la Segunda Guerra Mundial, antes de la Carta de Atenas, de esa ciudad futurística, de que el coche lo que va a hacer es que tardemos mucho menos en ir a trabajar. Pero realmente lo que hace el coche es que nos permite vivir más lejos, ¿no? Pero realmente tardamos lo mismo, ¿no? Y eso le pasó al caballo, le pasó al tren y es un poco lo que hemos conseguido. O sea, no ha sido el medio de hacer que tardemos 5 minutos en el trabajo, sino de extender enormemente nuestras ciudades, que hay que plantearse para qué, ¿no? Y qué ventajas tiene. Y además, en ese proceso de hacer la ciudad más potente, lo que hemos conseguido es hacer una ciudad más simple, ¿no? O sea, todo el paradigma de desarrollo urbanístico que venimos, ¿no? De la Carta de Atenas, que es lo que se suele hablar, es ese paradigma donde definimos funciones, ¿no? Tenemos la función residencial, la función trabajo, la función ocio y asignamos partes de la ciudad para eso, ¿no? Entonces pasamos a esta ciudad donde tenemos esas áreas de chalés, desde allí con grandes autopistas vamos al centro, ¿no? Al centro de negocios y luego a la vuelta pasamos por el centro comercial, ¿no? Entonces, en esa potencia que hay que plantearse, ¿a quién le viene bien esa potencia? ¿Me viene bien a mí? ¿Le viene bien al que tiene el centro comercial? Hemos perdido toda esa complejidad, ¿no? Entonces, ahora nos estamos dando cuenta de lo que nos gusta es pues poder en ese camino, en que esas zonas estén mezcladas, ¿no? Que haya un montón de actividades sucediendo en esa configuración que es conflictiva, ¿no? Y que también tiene, pues eso, el conflicto inherente a la ciudad, ¿no? Y la ciudad, pues es sucia, en la ciudad hay gente que está, muy, en fin, pasándolo mal y tenemos que solucionarla frente a este modelo que teníamos como casi aséptico, ¿no? O casi donde no pasa nada, donde yo voy en mi coche seguro, pero realmente no hay ninguna interacción. Y creo que es un poco a donde queremos ir, ¿no? Hacia esa cosa, decir, vale, esta potencia tiene un límite y esa complejidad que hemos perdido vamos a recuperarla tardando lo mismo, pero haciéndolo más cerca y que por el camino pasen cosas interesantes.
¿Quieres decir algo? Poco más que añadir. Creo que la solución no viene por volver atrás, en el sentido de que ya estamos en un momento de desarrollo tecnológico y económico en el que lo que el ciudadano no quiere o los ciudadanos no queremos es perder confortabilidad. Sin embargo, creo que reivindicamos una sociedad que necesita ser más sencilla, más simple, ir caminando, comprar en la tienda de abajo, plantar un árbol. Es que son cosas sencillas que nuestros abuelos hacían, mis abuelos hacían, mis bisabuelos hacían y que ya no se hace tanto. Entonces, en el sentido de tomar pequeños hábitos que nos hacen ser ciudadanos más sencillos, ahí está el acierto. Bueno, creo que he debido expresarme mal. No. Claro, tiene muy mala prensa lo de volver atrás, ¿no? Parece una involución. Bueno, Claro. no pretendía plantearlo en ese sentido, sino en el sentido que estáis diciendo. En el sentido que estáis diciendo, justamente. Es decir, quizá, bueno, ya lo planteó, por ejemplo, Howard a finales del siglo XIX, principios del XX, ¿no? Ya planteó la ciudad jardín. O sea, quiero decir, esta propuesta de ruralización tenemos que hacerla atractiva. Y atractiva quiere decir, efectivamente, estar más cerca unos de otros, mezclar usos, hacer una ciudad más verde. A eso me refería con ruralizar. Y ya digo, ya Howard, a principios, bueno, ya hace más de 100 años, planteó la ciudad jardín como la alternativa mejor entre el campo y la ciudad. Decía, el campo ofrece unas ventajas ineludibles, la ciudad ofrece unas ventajas estupendas, trabajo, no sé qué, pero ninguno de los dos satisfacen plenamente las necesidades. Lo mejor es la ciudad-campo, el tercer imán, la ciudad-campo, ¿no? Esa ciudad amable, ruralizada, en la que incorporemos este tipo de sistemas. Eso es lo que pretendía decir. Bueno, no sé si tengo tiempo. ¿Dónde está María? ¿De plantear otra cuestión? ¿O lo abrimos al público? Bueno, pues me dicen que lo abramos al público. Si queréis preguntar alguna cosa. Vale. ¿Alguna cuestión? Sí. Hola, buenos días. La idea principal, bueno, mejor dicho, la primera idea que se ha planteado, la de devolver el espacio a peatones, bicicletas, transporte público y reducir ese espacio al coche, ¿no sería también una forma de frenar la posibilidad de apostar por vehículos eléctricos de peso amplio, como decía Luciano? Pero esa vía también de hacer más sostenibles las ciudades con coches, sí, pero con coches eléctricos. ¿Puedo responder? Sí, claro. Sí y no. Hay varias cosas para decir sobre el coche eléctrico. De un lado, es obvio que todo lo que es contaminación inmediata, todo lo que es contaminación del aire, etcétera, tiene un efecto. Luego, en términos de CO2, es un poquito más complicada la cosa porque depende de cómo se produce la energía eléctrica y también de las emisiones vinculadas a la fabricación. Hoy un vehículo eléctrico en Francia estás a 60, 70 gramos de CO2 por kilómetro con un vehículo eléctrico cuando haces toda la vida del coche, la fabricación, todo eso, y después dividís por la cantidad de kilómetros que va a ser. Y un motor técnico está a 144, 145 en medio. O sea, obvio que es una reducción, tenés razón que es, pero no resuelve todo. No resuelve la cuestión del espacio, esa manía que tiene alguna gente de utilizar una cosa enorme para traer, que es muy mal educado, es algo que nunca haríamos aquí adentro, de circular con una cosa. No resuelve un montón de otras cuestiones. Desde un punto de vista más político, si querés, es como un joker, así, una cosa de decir, hasta ahora hemos estado en una continuidad que viene de bastante lejos, hace como un siglo y medio que estamos en eso, y nos hemos acostumbrado todos al auto, hemos construido un montón de rotondas, hemos hecho todo eso, y ahora, ¡pac!, una vez más, una bagueta mágica, una varita mágica, cambiamos de motorización y seguimos como antes. Y se inscribe bien en lo que es la imaginación colectiva, así de decir, va a ser como antes, pero logramos solucionar este problema que era medio como... Una vez más, es casi, una vez, perdónenme por utilizar ese tipo de lenguaje, pero es casi como infantil, así de decir, a nivel colectivo, no estoy hablando de todos nosotros, de decir,
si le cambiamos el motor podemos seguir como antes, o sea, sigue la fiesta, ¡guau! Y seguimos consumiendo todos como antes y no nos involucramos en un proceso societal que es mucho más vasto y mucho más profundo. Está un poquito esa cuestión de... Va a haber coches eléctricos, por supuesto, ya hay, va a haber furgonetas eléctricas, ya hay, pero para mí no tiene que ser una especie de excusa que nos damos todos desde un punto de vista societal para decir sigamos como antes. Eso es lo que a mí me preocuparía. ¿Más preguntas? Yeah, if I could say a thing to that question as well. Perdón. Yeah, if I could answer. Of course, electric cars offer solutions to some problems, namely consumption of fossil fuels. But the big issue still remains the use of space. The private automobile is an incredibly wasteful use of space in both urban, dense areas, but then also in the countryside as well. If you look at, is it Miguel? Miguel? Yeah. If you look at his book, you'll see these scenes of these landscapes that have just been completely torn apart and completely distorted to make way for this, the automobile as a form of transportation. Depending on what its source of fuel is, its impact in the local environment is still incredibly wasteful, I'd say. And also, building on that too, the one issue that's attached to automobility that we haven't really touched upon today is personal safety and the tens of thousands of people that die every year in automobile-related collisions that have sort of been normalized within our culture. And the electric automobile does nothing to address that as well. Sí. Hay un momento, una pregunta por acá. Sí, es que aquí tenemos... No, solo un matiz. Es que en España, si estamos hablando de electricidad, estamos hablando de gasoil. Es que eso no lo sabemos. Yo recuerdo, a propósito de una intervención que tuve que hacer, explicaba que el AVE... Diego, acércate el micrófono. Sí, que explicaba a partir de una intervención que el AVE funciona a gasóleo. Porque es que la electricidad en España mayoritariamente se produce por gasóleo. Y no somos capaces de decir, vale, no lo vivimos en la ciudad, pero estamos contaminando. Esto es una falacia en los términos de consumo eléctrico que es importantísimo dejar muy clara. El AVE es una máquina a gasóleo, a través de la electricidad, pero es de gasóleo. Y con el coche eléctrico pasa lo mismo. Es decir, es una falacia, porque al final la electricidad en este país la estamos produciendo con gasóleo. Eso es importantísimo. Y luego, perdonad, voy a aprovechar también un tema que nos afecta muy directamente, que es el tema de Valladolid. A mí me gustaría que me explicasen toda esta operación tan millonaria en base a qué encuestas de demanda de población se han planteado. Porque a mí me da tenemos unas experiencias muy duras en Valladolid de fracaso absoluto de estas operaciones que se generan desde arriba hacia abajo, que va en contra de todas las operaciones que hemos estado viendo esta mañana, que plantean las necesidades desde la población hacia arriba. Eso es un matiz radicalmente diferente de lo que estáis planteando. A mí me gustaría saber si se han hecho esas encuestas. No vaya a ser que nos pase como ha pasado en esta ciudad con el 4 de marzo y el fracaso lamentable que tuvo esa operación, también hecha desde arriba, porque hay determinadas empresas a las que les interesa. ¿Y qué pasa? Que la gente primero les coge un poco de trasmano y probablemente haya que hacer un tipo de educación. Antes ha hablado de ello y me parecía muy importante, pero yo creo que es fundamental que la gente, para que estas operaciones funcionen, sean conscientes de que ellos han intervenido y no es un regalo que ha ido desde el ayuntamiento o desde Cartif. ¿Queréis contestar tú primero? Sí, vamos, empiezo. Bueno, lo primero es un regalo caído de Europa. O sea, puestos a pensar que todos tenemos que renaturalizar la ciudad. Yo creo que, por lo menos yo he venido aquí pensando que hay que renaturalizar mi ciudad. Pero bueno, no es una operación millonaria, es el trabajo, el esfuerzo de mucha gente que se ha puesto... Es verdad, nosotros no hemos hecho una encuesta desde Cartif para
para preguntarle a la gente de Valladolid, ni a la de Liverpool, ni a la de Izmir, si tenían la necesidad de renaturalizar sus ciudades. Creo que es una evidencia que el cambio climático está aquí, sobre todo en Valladolid lo hemos sufrido este verano, y a partir de ahí, yo como investigador, porque soy el coordinador del proyecto, pero también me considero un investigador, veo la necesidad que tiene mi ciudad, porque vivo en ella, de ser renaturalizada. Entonces, bueno, planteando eso, a la Comisión se presenta un proyecto, una idea de proyecto con ciudades en la que trabaja mucha gente a la Comisión Europea, y hay unos expertos que evalúan si el proyecto es viable o no, tanto económicamente como técnicamente. Para que nos hagamos una idea, se presentaron 40 proyectos iguales como el nuestro, en la misma tanda, en la misma convocatoria. Solo han dado 4 y este es el mejor puntuado y con mayor presupuesto. Partiendo de esa base, la operación millonaria, esos 15 millones de euros, es para pagar a mucha gente el trabajo durante 5 años, no solo para implementar o renaturalizar la ciudad. No recuerdo las cifras exactas, pero creo que hay 3 millones de euros o 4 millones de euros para Liverpool, 3 millones de euros para Valladolid y 2 para Izmir. En la misma proporción, lo único que la moneda, en aquel momento, pues la libra valía más que el euro y es lo que había. Entonces, yo considero que para mi ciudad es un regalo caído del cielo el darnos la oportunidad, el que Europa nos dé dinero. Es verdad que el Ayuntamiento aporta parte de esos 3 millones de euros. Hay una parte que el Ayuntamiento se compromete a emplear. Pero bueno, yo desconozco el tema del 4 de marzo, desconozco muchas cosas de esta ciudad, fracasos o buenaventuras de la ciudad, pero creo que es una oportunidad y creo que no deberíamos desaprovechar el momento. Y si me permitís un segundito más, evidentemente, un proyecto de esta envergadura de 15 millones de euros con 25 socios no da para explicarlo en 5 minutos. La fase de propuesta duró más de un año, trabajando con la gente y redactando un documento que al final la comisión nos aprobara. El inicio del proyecto empieza con una educación, con una concienciación. Dentro del proyecto hay acciones en colegios, hay acciones comunitarias, hay community composting, hay huertos urbanos, hay una potenciación de todo lo que es el concepto de educación ambiental, educación en nature-based. Pero no, cuando hablamos de nature-based no hablamos solo de árboles, Que seas breve porque hay Sí, más perdón. palabras. No es solo de árboles, hablamos de la bicicleta, hablamos de muchísimas cosas. Ya, solo eso, perdón. Yo quería, sí. Perdón. No, por favor. Por alusiones. Solo para reforzar un poco lo que hemos dicho, es un proyecto financiado con fondos europeos. Perdón, pero bueno. Habla más en el que Valladolid vamos a funcionar como demostrador de medidas que son beneficiosas para todos los ciudadanos. Entonces, una vez facilitado esa financiación europea, el trabajo empieza ahora. O sea, el trabajo ahora de participación ciudadana, concienciación, participar aquí en la ciudad imaginada, realizar distintas acciones de sensibilización es donde buscamos ahora el acercarnos. Nuestra puerta está abierta, indudablemente, a escuchar vuestra opinión. Pero el objetivo final del proyecto es el desarrollar una metodología práctica de cómo funcionan las Nature-Based Solutions en distintos tipos de ciudad como los que tenemos ahora. Las dificultades que tengamos en Valladolid pues van a ser diferentes a las que encontremos en Liverpool o encontraremos en Esmirna. Pero por eso es un proyecto de 5 años y ahora consideramos que son medidas que van a beneficiar la ciudad y el trabajo comienza ahora. Sí, yo Miguel. rápidamente creo que has indicado, ¿no? Has esbozado un tema que a mí me parece también interesante y que habla mucho de cómo es la nueva ciudad, ¿no? Esa diferencia entre el proyecto de arriba a abajo, ¿no? frente a la posibilidad de proyectos de abajo a arriba. Y creo que y es una cosa en la que pienso mucho, ¿no? Es decir, o sea, hay como unas limitaciones en el diseño de nuestras administraciones y en cómo trabajan, en el que si yo tengo 100 millones de euros, ¿no? y los voy a gastar, porque eso es un poco para lo que yo estoy diseñado, ¿no? como administración para gastarlo, es más fácil que pensemos en un gran proyecto, ¿no? que son 100 millones de euros o 10 millones de euros, vamos a decir, ¿no? que le vamos a dar a una empresa que va a ser capaz de gestionar eso y de ejecutarlo, y entonces vamos a, no sé, pues cambiar la avenida principal, ¿no? Y
claro, es muy complicado y es un debate que me parece muy interesante cuál es la capacidad de transformación social de un proyecto de ese tipo frente a, por ejemplo, en vez de un proyecto de 10 millones de euros, 1000 proyectos de 10.000 euros, ¿no? Y entonces que tuviéramos 1000 actuaciones en toda la ciudad de Valladolid de 10.000 euros, trabajando en esta esquina, trabajando en concreto en la necesidad de este punto, pero claro, también nos damos cuenta de pues imagínate, el volumen administrativo de la gestión de 1000 proyectos, ¿no? Simplemente, claro, el papeleo, o sea, 10.000 sellados frente a uno y que no están diseñadas las administraciones para funcionar de esta manera, ¿no? Entonces, pero creo, sinceramente, que entre gastarte 10 millones de euros en reformar la avenida principal y hacer 1000 actuaciones de 10.000 euros, la capacidad de transformación de ese sistema sería mucho más potente. Eso es una cosa que es interesante trabajar, es decir, cómo descentralizamos, cómo damos autonomía a elementos, cómo esa relación de confianza, porque no vamos a poder fiscalizar todos esos, quiénes son esos grupos, esas personas. En fin, creo que es un debate que también va por ahí y que muchos de los proyectos que hemos visto iban en esa línea, ¿no? De replicabilidad y de puntos concretos, ¿no? A ver, ¿había más palabras pedidas? Después. Hay una pregunta, sí. Habían pedido antes. Yo quería, bueno, en esa especie de debate conceptual que ha habido de si volver hacia atrás o, bueno, yo lo quería ligar con lo que comentaba César anteriormente, pues de que todo el proceso de cambio de paradigma no va a ser conflictivo, ¿no? Sino que va a ser precisamente ni consensual, ¿no? Entonces, bueno, yo os quiero formular una pregunta, ¿no? Evidentemente, lo que has dicho de que no queremos perder confortabilidad es un hecho y que la simplicidad va a implicar reducir consumo, reducir materiales, energía, y eso significa cambiar el sistema de privilegios dentro del modelo económico capitalista, de acumulación, etcétera. Y todo ello implica necesariamente un cambio cultural, ¿no? Más que a la ciudadanía, os voy a preguntar, aunque es una pregunta gruesa, cara a las empresas, Acciona, a quien sea, que incluso participa en todos estos proyectos y son aliados indispensables porque van a aportar masas monetarias indispensables, más allá de los entes públicos. ¿Pensáis que es posible en el contexto de capitalista, globalizado, etcétera, el cambio cultural en esas grandes empresas transnacionales? ¿Quiere contestar? Yo no sé qué responder. No sé muy bien a quién va dirigida la pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, en nuestro proyecto, las empresas implicadas, está implicada Acciona, está implicada GMV, solo van a realizar el diseño, no van a implementar. Será después el ayuntamiento, dentro de esa estrategia de renaturalización de la ciudad, quien elabore quien licite, elabore las licitaciones, y está abierto a todo el mundo, o sea, empresas pequeñas, grandes, a quien aporte la mejor solución, primero técnica en base a un diseño previo y después, evidentemente, la mejor solución económica. A mí me consta, por ejemplo, que hay empresas grandes, si te refieres a eso, Acciona, GMV, pues están empezando a apostar, también porque ven un nicho de mercado. No es que, es verdad que una gran empresa no va a decir, vamos a meter aquí en temas verdes, que es muy bonito, aunque palmemos pasta. No. O sea, evidentemente se trata de establecer un nicho de mercado y las grandes empresas incluso tienen más capacidad para hacerlo. Yo creo que ahí, bueno, es una salida para ellas o una ventaja para ellas. Gracias. Pierre. La última, me dicen que la última, Pierre, por favor. Sí. Allí, por ahí. Allí. Yo quería incidir un poco brevemente en una cuestión que ha dejado caer Miguel y que muy pocas veces se habla de ello. El tema de la movilidad y del espacio urbano viene muchas veces complicado por el hecho de la distancia al trabajo. Esa distancia que hablas de una hora y media. Estamos creando núcleos de población cada vez más grandes, absurdamente grandes. En España tenemos muy claro el ejemplo de Madrid, una ciudad que nadie se plantea en ningún momento que debe dejar de crecer, que la lógica del crecimiento, que es la lógica habitual del capitalismo, crecemos y acumulamos bienes y crecemos y acumulamos en seres humanos también. Lleva a problemas inmanejables, no se puede gestionar sosteniblemente una ciudad de millones de habitantes. Si tiene que crecer Soria, tiene que crecer Zamora, y no a costa de sus pueblos, sino a costa de los que ya viven en ciudades demasiado grandes y que habría que redistribuir. Si redistribuimos de una forma un poco racional la población, entonces será bastante más racional el urbanismo. Hasta que no hagamos eso, vamos a tener monstruos que por muchas intervenciones que se hagan van a seguir siendo inmanejables y si crecen, más inmanejables cada vez. No hay sostenibilidad posible, no hay consumo energético que soporte eso, por muy bien que lo queramos diseñar.
Miguel, ¿quieres? Sí, vamos, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Y creo que también viene desde de esa perspectiva que hablaba antes de la potencia, ¿no? Al final estamos concentrando, hay escenarios de documentos de la Unión Europea que en un escenario que se contempla, no me acuerdo a cuántos años, es básicamente, bueno, hay una gran zona que es Madrid, hay una gran zona que es Barcelona, y esos son las ciudades globales dentro del esquema Unión Europea. Y todo lo demás no existe o existe supeditado a Madrid, ¿no? Y frente a eso, pues sí, efectivamente, irnos desde esa potencia del monolito a la complejidad de muchos lugares. ¿Cómo hacemos eso? Pues la verdad es que no sé cómo se hace, pero desde luego el conflicto está ahí, y también el conflicto de quiénes son los que pagan el pato de esa transición hacia ese modelo, ¿no? Porque claro, también estamos un poco en lo mismo, todos estamos hablando, y yo creo que es interesante decir eso, vamos a acabar con el coche, pero también creo que hay que hablar realísticamente, ¿no? En Madrid, por ejemplo, la cantidad de barrios, es decir, en el centro es muy fácil quitar el coche, porque la densidad de transporte público, la trama urbana es precoche, con lo cual es más sencillo, pero tenemos barrios enteros donde ahora mismo, y yo entiendo, ¿no?, ese conflicto, plantear quitar el coche en un lugar donde no hay transporte público, donde tu trabajo está lejísimos, claro, oye, quítatelo tú, ¿no? Es decir, a mí no me lo quites. Entonces, bueno, las dos son cuestiones que al final, pues lo que decimos, o sea, esto va a ser conflictivo. Es decir, ni la tecnología nos va a salvar, ni esta concepción de la ciudad tan bonita va a ser por sí misma, nos va a llevar a esto de una manera... Perdón. Bueno, nada más, ya eso es que me calle, entiendo, ¿no? Y que se acaba. Los medios creo que nos mandan cortar. Bueno, muchísimas gracias a los participantes en la mesa y muchas gracias a todos vosotros por la asistencia. Gracias. Gracias a todos.